Pues muy buenos días, tardes o noches. Sean muy bienvenidos al episodio número... Escuchando cómo mueves tus labios. Al episodio número 45 de DX. Es un podcast en donde hablaremos de diagnósticos clínicos, datos, casos curiosos, teorías y experimentos psicológicos. ¿Cómo estás, mi querido Agus, el día de hoy? Bien. ¿Tú, bro? Muy bien, muy bien. Aquí, Dándole duro, ¿no? dándole duro. Perfecto. Dale, duro. Pues bueno, dice, en el capítulo anterior comenzamos a introducirnos a lo que es la muerte. Encontramos que muchas veces al ir por el cuerpo de la persona que perdimos, se me fue el pedo ahí. A ver, otra vez. Bueno, no es cierto. En el capítulo anterior comenzamos a introducirnos a lo que es pues la muerte, con esta bella entrevista. Exacto, me gustó la verdad. Sí, está buena, ¿no? Sí, vean, así no la han visto. Muy buena, recomendable. Encontramos también en esta entrevista que muchas veces al ir por el cuerpo de la persona que perdimos, pues, y al mismo tiempo pudimos también apreciar que las personas que nos atienden en ocasiones no cuentan con las herramientas para darnos la noticia de forma adecuada, o cuando nos reciben, pues igual también. Como que no lo hacen con tanto tacto y es, tráigame esto. Y tú, pues tráigame esta, perro. Dar la noticia de una forma adecuada, aunque, para ser honestos, ¿quién está preparado para dar una noticia de ese calibre? Exactamente. Es difícil. Sí. Para saber qué es lo que pasa y para tener un poco más de herramientas al afrontar y decir una noticia de este calibre, el día de hoy hablaremos sobre el duelo. El duelo. Es hora del duelo. ¿Nunca viste Yu-Gi-Oh? Con razón no te reíste, fue un muy buen chiste. La neta me mamé. Antes de saber, es que nunca viste Yu-Gi-Oh. No. Te acabas de perder de una referencia bien verga. Antes de saber cuáles son las etapas que pasamos al perder a alguien o algo, hablemos del duelo. Previo a esta definición, hay que concebir que el duelo o la pérdida se pueden presentar ante una pérdida. Ok, ahí redundante un poco. Me redundé. Uno está cansado. Pero aquí estamos, echándole ganas por ustedes, por ti, tú que lo estás viendo. Tú sabes quién eres. Exacto. Pues tú, obviamente. Tú. Esto puede ser un familiar, pero también un estilo de vida, algún objeto de valor emocional para nosotros o cualquier otra cosa o evento en donde se amerite, pues, esta pérdida. Exactamente. Ahora, para saber lo mejor que es, veamos unas definiciones. Exacto. Está otro gastro. Se denomina el proceso de adaptación. Pues se denomina duelo al proceso de adaptación a la nueva realidad que tenemos cuando sufrimos una pérdida. WhatsApp. El hombre invisible ataca de nuevo. Cuando te estoy aburriendo, bro. Tú dime. No, vale. O sea, siempre pasa lo mismo. Ya estoy cansado, estoy harto. No sé por qué. Y repitiendo aquel bello chiste, soy tu lugar seguro. ¿Te sientes bien conmigo? ¿Quieres que te amamante? Otra vez, porque quiero que quede bien claro esto. Se denomina duelo al proceso de adaptación a la nueva realidad que tenemos cuando sufrimos una pérdida emocional en nuestras vidas. O sea, es una adaptación a la que te tienes que adaptar para poder adaptarte a la vida.
justo. Entonces, digamos, tú pierdes algo y entonces es el proceso para adaptarte a la vida normal, a tu vida cotidiana, sin ese algo o alguien. Sí, sí, sí. Terrible. Odio las adaptaciones. Sí. Más las nuevas que están haciendo Disney. Ah, Son una cosa bien gacha. Sí, sí, sí. Objetísimo. Más con los Simpsons, Eso no he visto. ¿no? Pues sí, están haciendo una mamada con los Simpsons. Qué rico, ¿no? A ver, hay mamadas mejores, ¿no? Pero. Hay de mamadas a mamadas. Sí, sí, sí. Hay mamadas muy fuertes en el gimnasio. Sí. Mamadísimas. Mamadísimo. Y dices, mames, qué mamada. Exacto. Eso sí, ya no creo que me ahorque. No, se pasa, me matan. Esas rucas no las ahorcas. Sí, Esas te ahorcan. sí, exactamente. Una pérdida, para dar lugar al proceso de duelo, tiene que tener dos características. Número 1. Tiene que haber un vínculo emocional. La pérdida es para siempre o se percibe como irreemplazable. La primera característica, y la segunda es que ¿qué? Se percibe que es para siempre o que es algo irreemplazable. La primera característica es que tiene que haber un vínculo emocional con la persona, animal, objeto, proyecto o situación vital que se ha perdido o acabado. El proceso de duelo será más o menos intenso en función de la fortaleza de este vínculo emocional, de las circunstancias vitales, de la forma de la pérdida y la personalidad del doliente. ¿Cómo ves? Muy bien. Con los ojos, a ver. Perfecto. O sea, si pierdes a tu abuelita pero te caía mal, pues te vale verga. Exactamente. Sí, sí, sí. Sí, es una cosa. O, no sé, pierdes es que sí, puede ser algo significativo. Un collar que te regaló alguien y dices, vale, no puedo vivir sin él. Como la cadenita que te dio Carmen. Ah, exacto, sí se perdió. Carmen, se me perdió la cadenita. Carmen. El Cristo de Nazareno que tú me regalaste. Carmen. Regalaste. Tú me regalaste. Carmen. La segunda característica es que la pérdida es para siempre o se percibe como irreemplazable. Esto conlleva que hay que seguir haciendo la vida normal, pero con unas condiciones nuevas a las que hay que adaptarse. Igual también hay ciertos mecanismos al momento de afrontar la pérdida que te hacen desensibilizarte un poco, pero esto son otras cosas. Eso ya entra en la personalidad del individuo. Sí, porque no vaya a salir la chava tóxica que diga, ay no, es que tú me perdiste y no lloraste porque no sientes nada. No, no, no. O sea, chance y sí, pero no siempre es el caso. Exactamente. Habemos personas un poco insensibles a las pérdidas. O sea, con incentivos. No. ¿No me entiendes? O sea, que no. Eres pues, pendejo. No es cierto, solo es un chiste. No, haz de cuenta. Digamos que a veces, no muestran sus emociones. ándale, o cuando eres pequeño, o sea, aprendes a mostrar tus emociones a un nivel bajo. Entonces, digamos que por dentro estás como ¡wow! Y por fuera es como, ah, pues está chido. Sí, sí, sí. O sea, como que hay muchas emociones por dentro, pero al momento de estar ahí, eres muy tranquilo, muy serio, muy Tratas de seco. mostrarte tranquilo, ¿no? Ajá. Y es que no es que trates, hay personas que sí tratan, pero hay ocasiones en las que sí solo es así como de, ah, qué chido. A pesar de que por dentro estás como, sí, a huevo. Como, ah, bueno, gracias. Como lo que te contaba la otra vez de cuando me aplastaron la mano. Así, pero con las emociones. Es como, ah, pues fíjate que se me hace muy padre. Pero pues por dentro estás ahí. ¡Ah! Entonces, sí. Me pasa. Entonces suele pasar también que hay este adormecimiento también para no sufrir tanto dolor. Esta adaptación no solo es en las costumbres de la vida cotidiana, sino que se produce sobre todo a nivel emocional, ya que la pérdida supone que las emociones que sentíamos hacia la persona que ya no está
tienen que recolocarse y recanalizarse adaptándose al nuevo entorno emocional. Exacto. O sea, lo que yo sentía tengo que moverlo hacia otro lado. Veamos que las emociones son energía. Entonces, esa energía podemos tragárnosla o podemos darla hacia afuera. Entonces, si esa energía se la estamos brindando a esa calaverita y de repente la calaverita se rompe, esa energía se queda como, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Entonces, hay que llevarla hacia otros lados. Pero, no tal cual. Ahorita vamos a ver eso. Esta relación, reubicación y reabsorción de las emociones tiene que darse de una manera sana, fluida y en un plazo de tiempo flexible. Entonces no es luego se va, luego busco. Pero sí tiene que tener una final y sin que surjan mecanismos de defensa neuróticos que dificulten o bloqueen los procesos de duelo emocional. Muy bien. También se produce una adaptación cognitiva, ya que hay que aceptar que las emociones que recibíamos de la persona desaparecida o las que nos generaban el objeto perdido y que en muchas ocasiones eran un fuerte estímulo en nuestras vidas y algo importante para mantener nuestra salud y equilibrio emocional, ya no las vamos a recibir nunca más. Ahí podemos decir que sí dependemos de algo emocionalmente, ¿no? Digamos que al momento de yo vincularme con alguien, regresando un poco a este ejemplo de la energía, hay un intercambio de energía constante. Más que depender, porque ahí ya estamos hablando de otras cosas, esta cuestión del vínculo afectivo donde hay una, ¿cómo se llama? Hay un flujo de energía, si se pierde y eres importante para mí, me afecta mucho, porque entonces la misma energía que yo estoy volcando hacia ti ya no me va a regresar de la misma manera, porque los vínculos con otras personas son diferentes. Entonces, más que depender emocionalmente de alguien, es esta cuestión del intercambio de energía. Entonces, como ya no se va a dar de la misma manera con otras personas, por eso es tan doloroso. Tengo que adaptarme mejor a los vínculos que tengo. Ahora todo tiene sentido. Sí. Claro. Alguien que está muerto ya no puede dar energía. Ahora todo tiene sentido. Exactamente. Justo. Asimismo, esta adaptación cognitiva supone que hay que reorganizar los pensamientos surgidos por la pérdida, como por ejemplo, ¿qué voy a hacer ahora? La vida no tiene sentido, ¿por qué me está pasando a mí? Pero estos pensamientos también tienen mucho que ver con las etapas del duelo. ¿Cómo me voy a organizar ahora? Porque imagínate que tú y yo, por ejemplo, yo me muero en estos días, ¿no? Entonces, digamos, a lo mejor, y no sé cómo sientes tú el vínculo de nosotros, pero sí van a cambiar muchas cosas. Por ejemplo, que no vengas a grabar, Sí. el podcast, no sé, tal vez evoluciona a otra cosa, tal vez se acaba. Entonces, todo eso es asimilarlo y ver que, pues que sí, o sea, ver qué se va a hacer con toda esa energía. O imagínate que todos los días cenemos juntos. Entonces, cenamos, platicamos, todo eso, y de repente otra vez me muero y desaparezco. Entonces tienes que volver a reestructurar y reorganizar, darte cuenta de quién soy ahora sin esa persona, qué voy a hacer ahora si no voy a cenar contigo todas las noches y cosas por el estilo. Sí. Ay. Y bueno, esto genera mucha inestabilidad interna, tristeza y angustia, porque sí es una cosa de desorganización, o sea, es real, hay una desorganización. Yo tenía organizado, ya sabía que yo de 7 a 8 cenaba contigo. Entonces ahora ya no estás, ¿qué pasa? Hay una desorganización. Ya no sé qué hacer de 7 a 8. Exacto, y entonces eso al mismo tiempo me lleva o llega a la hora de 7 a 8, me llega una remembranza de que tú y yo cenábamos esa hora y me duele, me genera angustia. Y ya. Como parte de la reacción de pérdida, algunas personas pueden desarrollar sentimientos de tristeza o síntomas asociados como ansiedad, insomnio, pérdida de peso, incluso pueden presentar cuadros depresivos con toda su sintomatología.
Recordando que en el episodio de depresión no se diagnostica si hay pérdidas, pero no me acuerdo el nombre de la autora, menciona que al momento de una pérdida o en este duelo, uno de las facetas es pasar precisamente por el periodo de depresión. Entonces, dependiendo de lo que consultes. Una depresión chica, ¿no? Muy corta. Ándale, que se le llama transitoria. Y esa se genera por los eventos, por pérdidas. El duelo puede ocurrir o se inicia inmediatamente después o en los meses siguientes a la pérdida, y está limitado a un periodo de tiempo que varía de persona en persona y no se extiende a lo largo de toda la vida. Si eso pasa, ya estamos hablando de un duelo patológico y vamos a verlo más adelante. Así que quédense al final del video. Que se repita. A ver si tú sin ver Yu-Gi-Oh. Yo sí me río de tus chistes. El duelo no siempre es consecutivo a la pérdida. En múltiples casos, el carácter previsible de la pérdida del ser querido, objeto o situación provoca una reacción emocional que se denomina duelo anticipado. Esta situación puede atenuar el choque emocional frente al deceso y facilitar la resolución del duelo posterior, o bien estrechar la relación entre el objeto o persona moribunda y el doliente, intensificando el posterior sentimiento de pérdida, complicando la correcta evolución. O sea, dicho en otras palabras, yo sé que de repente me detectan cáncer y ya me dicen, tienes 3 meses de vida, ¿no? Entonces tú empiezas a hacerte muchas ideas, muchas chaquetas mentales y dices, no, pues va a estar cabrón. O sea, ya me estás matando antes de que yo me muera. ¿Y qué vamos a hacer en estos 3 meses? Hay que aprovechar, no sé qué. Y entonces pasa todo eso y ya entonces puede generar estos dos. O que si no se trabaja, pues ya cuando llega la pérdida se genera un vínculo más fuerte, llega la pérdida y te hunde más. O lo contrario, vamos resolviendo, vamos diciendo así, bueno, nos vamos despidiendo de buena forma y y ya entonces cuando yo me voy te vas tú también tranquilo porque hiciste todo lo que querías hacer, porque me dijiste todo lo que me tenías que decir y entonces al momento de decir adiós ya te vas más liberado y pasas el proceso o lo aceptas de forma más rápida y más funcional. Por ejemplo, estas personas que le dicen, que me imagino que sí pasan por duelo, ¿no? Que les dicen que tienen un tiempo determinado de morir, pasan por duelo, ¿no? Pues, ¿es más largo todo el tiempo que hasta que muere? ¿Cómo? Sí, o sea, que todo el tiempo están en duelo hasta que muere, o solo es corto. Es que depende mucho de cada persona y de cómo acepte la noticia. O sea, va a haber gente que se va a tirar a la verga y va a estar, no, es que me voy a morir, pobrecito de mí, bla, 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 bla. Yo quería seguir viviendo. Ajá, soy tan joven y machina, ¿no? Con 80 años. Ándale. Y hay personas que dicen, no manches, o sea, ya me quedan 3 meses de vida, pues voy a ver qué voy a hacer, cómo voy a aprovechar este tiempecito. Entonces ya se ponen las pilas y se ponen a hacer cosas. Y te digo, entonces tenemos estas dos vertientes. O que sea muy pesado para ellos y que todo ese proceso sí se la vivan así, dolientes. Y de, ay, no, es que pobre de mí. Ay, mira, ay, pásame esto. Pásame la calaverita. Y sí, y entonces, o sea, obviamente dependiendo de la enfermedad o algo así, pues sí, no hay características. Pero también depende de cómo lo tomen. Entonces, si dice, ok, quiero dejar, no sé, pues voy a de una vez escribir mi testamento, voy a hacer un chingo de cosas antes de que llegue ese punto para irme contento, entonces ya está aceptando de forma más efectiva su muerte y ya llega el proceso de aceptación precisamente. Entonces están estas dos vertientes, uno el que se va así y se tira y otro el que dice, pues cámara, veamos que se arma. Que se arma, ¿no? Peda, ¿no? Su última peda. Ándale. Quiero una pinche peda masiva con enanos. Órale. Vámonos. Ahora bien, ya sabemos qué es un duelo y algunas de sus características. No sé, que se da cuando se pierde
algo significativo para ti y que se puede dar inmediatamente cuando se pierde, se puede dar después, porque eso también pasa, como puedes entrar en negación, puedes entrar en shock y hasta después de unos meses ya es cuando empiezas a sentir verdaderamente el dolor de la pérdida de la persona. Y también está el hecho de que todavía no pasa y ya lo estás, o sea, ya lo estás generando, entonces pues sufres en ese aspecto, ¿no? Sí, sí. Y bueno, según la doctora Vargas, en una investigación que hizo en el 2003, menciona que son 3 las etapas que se viven al pasar por el duelo. Y estas... Usted sabe, usted sabe. Se ve a la madre, aquí uno forzándose. Está interesante. Echándose, se ve. Quiero varias dudas. Échalas. Aquí. Ahora apagó la cámara. O depende. Fue la de que cómo ayudar a las personas que están en duelo o cómo, cómo poder ayudarlas o no sé. Fíjate que esa es una cosa bien interesante, porque la sociedad, cuando la gente pierde algo, suele ser muy cruel. O sea, la gente que tenemos alrededor suele ser muy cruel. Entonces, lo que hay que hacer es primero empatizar con la persona. A veces suele ser un poco difícil, pero lo primero es empatizar con la persona. Entonces, ¿y a qué me refiero con empatizar? Ponle, tú me dices, es que se murió mi perrito, ¿no? Y tenías un fuerte vínculo con él. En vez de yo decirte, ay, no manches, ¿cómo estás así por un perro? Porque suele pasar, ¿no? Ay, ¿cómo estás así porque se murió tu abuelita? Pues ya tenía 80 y tantos años, ya tenía 90, ya tenía 100, obvio, ajá, ya tenía 115 años, no manches, o sea, pues ya era en cualquier momento, ya no estaba robando oxígeno. Entonces, en vez de pasar eso, bueno, a ver, ok, se murió tu perro, se murió tu abuela, se murió esto, perdiste tu trabajo, porque también es esto de perder el trabajo, cualquier cosa que hayas perdido que a ti te haya dolido, es empatizar contigo, ok, sé que realmente te está doliendo a ti. Entonces vamos a ver cómo está esta cuestión. Entonces, primero es empatizar, no decir, ay, es que yo en tu caso hubiera hecho esto, ay no, es que yo perdí a mi abuelito igual hace 3 años y también me dolió más que a ti. Entonces ahí ya estás desempatizando, ya estoy poniendo por encima mis pensamientos, mis emociones, cuando tú lo que estás necesitando es mi acompañamiento, porque ni siquiera ayuda. Entonces, primero el punto, empatizar. Saber que a la otra persona le está doliendo y no anteponer mis pensamientos o mis emociones a los de él. Entonces, te digo, reiterando, no decir nada como, ay, ¿cómo puedes estar sufriendo por eso? Ay, ¿qué nena llevas a llorar? ¿Cómo puedes estar triste por esa mamada? No sé, yo lo hubiera hecho mejor. Yo en tu lugar no estaría sufriendo tanto. Yo en tu lugar no estaría llorando, estaría festejando porque ya está en un lugar mejor. No, yo en tu lugar, ¿por qué no estás feliz? O sea, no. Evitar todo ese tipo de comentarios. Todos los que se les ocurran. Entonces empezar a decir, ok, me duele. Entonces sería preguntar, bueno, ¿cómo te sientes tú ante la pérdida de tu ser querido? O del trabajo, o de tu perrito, o de lo que sea. ¿Qué piensas hacer, no? No, nada más preguntarle. Y ya la persona ahí se va a aventar, no, es que él era muy importante para mí, y bla, 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 bla. Eso por una parte. Recordar que el duelo es un proceso, y muchas veces el proceso es bastante largo. Sí. Entonces, una vez ya empatizado, ya escucho lo que sientes, crees, piensas, lo que me toca es acompañarte. Y te digo que la gente es cruel porque también va a llegar un punto de tiempo el que te va a decir, ya párale, ya tu abuelita lleva 2 meses muerta, ya déjala vivir en paz. Entonces ahí otra vez regresamos al primer paso, empatizar, saber que esto es un proceso y que probablemente dure un rato. Entonces lo primero, como acompañante que no tiene como vastos conocimientos en lo que es tanatología o psicología, es eso, es acompañarlo y escucharlo las veces que sean necesarios, de saber cómo te sientes. Y es igual preguntarle, oye, ¿y hoy cómo te sientes con respecto a esto? ¿Quieres hablar de eso? No, pues sí, no, pues no. Y ya. Eso ayuda mucho. En vez de decirle, ya, párale.
Ya, hijo de tu puta madre. Ay, ¿a poco por eso vas a llorar? Vas a llorar. Oh. Pinche ojete. Sí, entonces, no, es eso, empatizar y acompañar a la persona. Escucharlo cuantas veces sean necesarias. Y si también, porque se vale, a ti te cansa decir, ok, hoy me gustaría hablar de otra cosa. Hoy no me siento con las ganas de escuchar que se murió tu abuelita por millonésima vez. Entonces, es esa parte. Y así es como le ayudas. Perfecto. Así es como lo acompañas, mejor dicho. Acompañar. Sí, no, y no decir, ay, es que tú también. ¿No? Te digo, ese tipo de comentarios no van. ¿Alguna otra pregunta? No, nada más. Ok, tenemos la fase número 1, dicho por la doctora Vargas. Fase de impacto. Duran unas pocas horas a unas semanas después de lo sucedido, que puede causar tanto como un embobamiento como una liberación emocional intensa. O sea, hay un aletargamiento, estoy todo así. O de, no mames, no siendo consciente de lo sucedido o mostrando una conducta semiautomática. O sea, o no sé qué está pasando o parezco robotcito haciendo lo mismo. En el momento de los ritos sociales y familiares del duelo que facilitan la resolución de esta fase, desde el punto de vista psicopatológico, la ansiedad es la emoción predominante. Produciéndose igualmente un estrechamiento del campo de la conciencia. Entonces, los ritos sociales o familiares es, por ejemplo, vamos a velar a la persona, en este caso, vamos a rezarle su rosario, vamos a enterrarlo, vamos a despedirlo y ya. Ese es un ritual social que ya tenemos, por lo menos aquí en México. Entonces, pues ya, ahí está. Otra cosa que se podría hacer y que se hace mucho es escribirle a la persona, dar una carta de agradecimientos, una cuestión, bueno, hay diferentes técnicas para abordar ese tipo de cuestiones y ya, la cosa es ir cerrando y aceptando la pérdida de la persona. Te digo, obviamente, y si la persona igual no quiere aceptar que la persona se vaya, pues le dices, está bien, adelante, es tu bronca, es tu vida. Sí. Por eso te digo que a veces la gente es cruel, es como, ay no, ya déjalo ir, si no quiere, déjalo que viva así. Obviamente, pues se hacen otras cosas en un proceso psicológico, pero sí, es una cuestión ahí interesante, turbia. Luego, la fase de repliegue o la fase depresiva. Mira, aquí ya se mete la fase depresiva. Se prolonga a lo largo de varias semanas o meses. Se inicia con la sintomatología depresiva inhibida, seguida de episodios de promesa, irritación y aislamiento. Perdón, protesta, no promesa. De ¿por qué él? ¿Por qué se fue? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué a mí me despidieron? Ajá. ¿Por qué yo? Si yo le di todo ese trabajo. Entonces está esa parte. Igual llega la cuestión de irritación. Muchas veces cuando hay pérdidas, inclusive en las cuestiones depresivas, te sientes molesto y ni siquiera sabes por qué. Pero es precisamente por esto y pues el aislamiento. Durante este periodo, el estado de ánimo es superponible al de un trastorno depresivo, o sea, es muy similar. Sí. Después viene la fase de recuperación. Se produce al cabo de 6 meses o un año. O sea, imagínate, escucha, otra vez, lo voy a repetir y voy a retomar un poco lo que dije hace rato. Se produce la fase de recuperación al cabo de 6 meses o un año. Entonces, es lo que te decía, imagínate estar escuchando 6 meses a la persona, estar hablando de que se le murió su abuelita y de que se siente mal. Llega a ser pesado, evidentemente. Al psicólogo le pagas para que te escuche, entonces toca aguantar vara. Pero, bueno, de todos modos salen otras cosas y ya. Pero la cuestión aquí es que como sociedad, sí es como de, pues ya párale, ya llevas tanto tiempo, ya, un año, imagínate un año, 12 meses estar escuchando a la verdad, es que, como ya, güey, ya. Ya, hijo de... Entonces, reiterando, es empatizar y escuchar cuantas veces sea necesario y también cuantas veces yo pueda hacerlo, porque también se vale decir, oye, en este momento no quiero hablarlo, no, ya me duele verte así y todo esto. Entonces, igual es poner límites. Pero acá, ahora, si ya saben que son 6
aproximadamente 6 meses, pues hay que darle chance. Sí, pero es que esa es también esta cuestión. Si te voy a dar chance, ya comprendo que tal vez son 6 meses como mínimo, bueno, también depende de la persona, Sí, sí, sí. pero también llega un punto en el que yo me siento atosigado, en que yo ya no me siento cómodo, no me siento bien y se vale. Entonces ahí es decir, oye, chance de decirle, dame un receso de un mes y ya en el siguiente como nuevo, dame una semana, dame tanto tiempo para que yo me repliegue un poco en mí, para que yo analice cómo estoy y ya te sigo echando la mano. Sí, porque claro, esta persona se acostumbra a que lo estabas escuchando y lo dejas de, como que lo evitas, esta persona se da cuenta y como que se... Entonces, pues pues la cosa es comunicar. Sí, sí, sí. Decir, oye, mira, yo sé que es doloroso para ti, ahorita el escucharte a mí me está afectando un poco. No quiere decir que me sienta mal o algo así, no. Simplemente quiero un momento para reflexionar qué es lo que está pasando conmigo. En base a lo que tú me dices, me platicas y cómo estás. Entonces, ahorita me gustaría platicar de otra cosa. Y ya. No es tan fácil. Sí, sí. Pero es un inicio. Por eso escuchen el episodio de asertividad. Exactamente. Entonces, durante la misma se retoma el nivel de funcionamiento previo, siendo capaz el deudo del establecimiento de nuevos lazos afectivos. Frecuentemente, esta etapa coincide con el primer aniversario del deceso, produciéndose en este periodo una intensificación emocional en la línea de nostalgia, tristeza, llanto, recuerdo doloroso, entre otras cosas, que duran unos días y que finalmente marcan el final del duelo. ¿Cómo ves? Ahora otra vez. O sea, cuando pasa un año en esta cuestión, puede que venga otra vez el, ay, no, es que, no, por ejemplo, nostalgia, tristeza, llanto, recuerdos dolorosos, entre otras cosas. Como recaer, ¿no? Ándale, pero duran unos días y esto al final, pues ya marca el final, bueno, en este supuesto marca el final del duelo. O sea, ya, ok, sí lo recuerdo, es feo, triste, pero duele. Entonces, y aún así, pero ya acepto que ya no estás. La cuestión aquí es llegar a la aceptación. Mientras que la psiquiatra suiza Elizabeth Kubler-Ross identifica 5 estadios que tienen lugar en mayor o menor grado, siempre que sufrimos una pérdida. Aunque puede darse sucesivamente, no siempre tiene que ser así. Cada proceso emocional es único y diferente, como la niña que se pinta los cabellos de colores. Exacto. Es única y diferente. Entonces, ya reiterando, hay 3 según esta autora, que se llama de la doctora Vargas, que es el de impacto, madrazo, ¿qué está pasando? No sé, me siento mal. Luego, periodo de depresión o periodo de reagrupación para finalmente llegar al periodo de recuperación. La recuperación. Entonces, ahí son 3. Según Kubler, son 5. La primera es la negación. Entonces, la negación es una reacción que se produce de forma muy habitual inmediatamente después de una pérdida. No es infrecuente que cuando se experimenta una pérdida súbita tengamos una sensación de irrealidad o de incredulidad que puede verse acompañada de una congelación de las emociones. Es lo que decía, dependiendo de la personalidad. No es que no duele, es como de, pues el impacto ahí de, ok, esto está pasando, realmente está pasando. No, pues sí, ya se fue, ok. Y de repente, pum, se me adormecen las emociones para no colapsar en ese momento. Sí. Y es como decía esta persona, no sé si bueno, lo que le pasó, que es, bueno, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Ok, ya, ahí va. Puede ser que haya un adormecimiento, puede ser que sea objetada, sí. Pero ahí está. Yo una vez me pasó, se murió mi perrita, no Lili de aquí sigue, otra, la antecesora, y pues estaba muy mala, le salió creo que unas cosas en el estómago, pues la tuvieron que operar de emergencia, pero ya estaba muy viejita, entonces pues no aguantó, se murió, pero en ese aspecto pues ya estaba durmiéndose, o sea,
ya no se dormía en mi cama. Después, en sus últimos días, pues dije, pues sí, ¿no? Para que esté ahí conmigo, porque también me seguía mucho. Entonces resulta que se muere y yo me despierto, y cuando me despierto me desperté muy temprano, porque no, ese día igual no pude dormir porque estuvo llorando mucho. Y ya entonces la acariciaba y se calmaba. Total, se muere y me desperté reiterando a las 6 de la mañana más o menos, todos estaban dormidos en mi casa y la sentí, le puse la mano en el pecho y pues ya no respiraba. Inclusive la intenté agarrar y ya tenía rigor mortis. Entonces me quedé así, solo me acuerdo que bajé, agarré una pala, teníamos un jardín, y empecé a cavar. Hice un hoyo, fui por la perrita, y cuando voy saliendo mi mamá me dice, ¿qué pasó? Y ya le dije, no, pues es que ya se murió. Me dijo, ok. Y ya entonces agarramos, salió mi hermana, salió mi mamá, al poco rato medio salió mi abuelo, la puse ahí, y ya entonces estaba yo así, no sé, como tranquilo aparentemente. Y ya hasta después, o sea, ya después dijimos unas palabras, nos despedimos y todo, y ahí es cuando rompo el llanto. Pero yo ya había hecho un hoyo, ya había pasado un par de horas, y estaba yo tranquilo, aparentemente de repente, ¡pum! Ahí, cuando ya ahora sí que, digamos, tapé el hoyo y todo, ahí es donde trueno. Y así suele pasar. No ha pasado. Solo me acuerdo que de niño atropellaron a mi perrito y yo. Sí. Entonces está esta parte de la negación, hay un adormecimiento de las emociones, se puede manifestar con expresiones tales como aún no me creo que esto es verdad, es como si estuviera viviendo una pesadilla, incluso con actitudes aparentemente con estrés emocional, o actuar como si no estuviera pasando nada, como a mí me pasó. Sí, está bien, pues hay que enterrar. Sí. La negación puede ser más sutil y presentarse en un modo difuso y abstracto, restando importancia a la gravedad de la pérdida o no asumiendo que sea irreversible, cuando en muchos casos lo es. Yo recuerdo una amiga que me decía, no, cuando se mueren mis amigos, porque le ha tocado la muerte de varios, dice, yo pienso que están de viaje. Entonces ahí es una cuestión de negación. Están de viaje, en algún momento van a regresar. Entonces, como punto número 2, y a menudo surge la ira. Como veíamos igual en el periodo de depresión y irritabilidad de enojo. A menudo, el primer contacto con las emociones tras la negación puede ser una forma de ira. Se activa sentimientos de frustración y de impotencia que pueden acabar en atribuir la responsabilidad de una pérdida y relativamente a un tercero. Entonces, en este caso, digamos, caigo en ira y voy con el veterinario. Es que por tu culpa no lo operaste bien y mira lo que pasó. Y entonces ahí descargo todos estos sentimientos hacia afuera, que sería una cuestión de proyección. Aquí vamos todo, ¿eh? Yo estoy proyectando algo que a lo mejor es precisamente esto, la impotencia de que yo no puedo hacer nada, muchas otras cosas. Entonces, retroflecto esto y aviento mi energía hacia alguien que no. Hacia alguien. Ajá, que no tendría que. ¿Puede ser a ti mismo? Eso sería deflexión y sí, también. En ese caso, en estos casos extremos, las personas no pueden ir elaborando el duelo porque quedan atrapadas en una relación continua que impide, reclamación continua, que les impide despedirse adecuadamente al objeto amado. Entonces, igual, no sé, el del accidente. Y es que tú, maldito, tú mataste. Y entonces así nos vamos. O Dios, es que tú, maldito Dios, que no sé qué. Y entonces, ¿por qué a él? Ajá. Después viene la fase de negociación. Se comienza a contactar con la realidad de la pérdida al tiempo que se empiezan a explorar qué cosas hacer para revivir la situación. En este caso, creo que se puede ejemplificar más con una relación. No, yo voy a cambiar. Yo te lo juro que ya no voy a hacer eso que tanto te duele y te lastima. Entonces empiezo ahí. No, y por favor no te vayas. Y yo voy a hacer las cosas diferentes. Te lo juro, y así.
Si no cambio, me dejas ahora. Ajá, si no cambia, ahora sí, ya te vas para siempre. Si no te puedo hacer sentir feliz esta vez, ya sí nos despedimos. Pero pues puro chile, ¿no? Ajá. Por ejemplo, cuando a alguien se le diagnostica una enfermedad terminal y comienza a explorar opciones de tratamiento pese a haber sido informado que no hay cura posible, o quien cree que podrá recuperar una relación de pareja ya definitivamente rota, se empieza a comportarse de otra manera. Entonces igual, no, pues es que debe haber algo podemos hacer, alguna cosa experimental que se puede hacer, no, pues ya, más tarde. Yo vi, bueno, pongo de ejemplo esto, no sé si estoy bien, vi en ¿Quién mató a Sara? Ya me eché toda la última temporada, fue una mamada. Y es una de, no se sabe quién es el asesino y se evita como 4 temporadas sin saber quién es. Solo 2, ya salió la tercera. Ajá. Pues sí, son varios capítulos. Ajá. Ahora, el chiste es que el papá pues es un hijo de su puta madre, ¿no? Y pasa que en tiempo atrás este güey tenía como cáncer en el hígado, algo así. Y este dijo que pues que no se iba a tratar, que como tenía dinero el hijo de Bill, dijo que se iba a vivir una vida y este pedo. Entonces el protagonista de esta serie descifra todo este pedo que sucedió con su hermana. No es otra actriz. Entonces, pasa que el señor busca a alguien para que lo trate, teniendo todo el dinero del mundo, pero le dicen que ya no, ya vale. Entonces, pues se muere en la casa. Exactamente, arriesgando una vida. Ándale, algo así. Bueno, pero en este caso, digamos que si fuera el proceso de negociación, en vez de decir, bueno, ya pues me voy, no me voy a tratar, me va a la verga, le dicen, no, es que pues ya es cáncer fase, creo que 4 o 5, que ya la que pues, ya no se puede curar. Sí. Entonces empieza a decir, no, es que por favor, no, dije, ¿qué tal si me operan? No, señor, pues es que ya está en el hígado, le tendríamos que quitar todo el hígado. No, y si me ponen, bueno, yo tengo mucho dinero, entonces, y si creamos una máquina para que sirva como hígado, entonces empieza a haber como formas, ¿no? Para que eso no pase. Sí. Ya la fase de como 4, tristeza o depresión, la cuestión de la tristeza y a medida que avanzan los procesos del duelo y se va asumiendo la realidad de la pérdida, se comienzan a contactar con lo que implica emocionalmente la ausencia, lo que se manifiesta a los diversos modos: pena, nostalgia, tendencia al aislamiento social, pérdida de interés por lo cotidiano. Aunque se denomina a esta fase depresión, sería más correcto denominarle pena o tristeza, perdiendo así la connotación de que se trata de algo patológico. Este tipo de cuestiones es pasajera, no es tan crónico como una depresión, solo es circunstancial. Sí. De algún modo, tiempo corto, ¿no? Ajá. Para contrarrestar este tipo de cosas, se recomienda mucho tener contacto con personas, a pesar de que no quieres, porque cuando estás en un estado así no quieres contacto, sí. Se recomienda mucho el contacto con personas, el hacer ejercicio para que se mueva la energía, porque cuando pasa esto, digamos que la energía que debería ir hacia afuera, me la trago y entonces eso mismo me cansa, porque la energía que hago la utilizo como para pensamientos no tan gratos y cosas así, entonces eso me agota y no quiero hacer cosas. Entonces lo que hay que hacer es generar nueva energía, y esto es para cualquier inicio de depresión o cosas así. Entonces, ¿cómo se llama? Y el último es alimentación. Hay alimentos que producen naturalmente serotonina, dopamina y oxitocina, serotonina y dopamina, y pues ya, consumirlos. Entonces, contacto con personas, ejercicio y la alimentación, cuando estamos en este periodo. De algún modo, solo doliéndonos, no sé qué pedo me pasó, de la pérdida puede empezar el camino para seguir viviendo a pesar de ella. O sea, necesito sufrir ese dolor de que ya no está, de que mi energía ya no la puedo volcar hacia ese objeto, hacia esa situación, hacia esa persona, solo diciendo, es la única forma en la que podemos atravesar y llegar a la fase número 5, que es la aceptación.
Y aquí supone la llegada de un estado de calma asociado a la comprensión, no solo racional, sino también emocional de la muerte y otras pérdidas. Son fenómenos inherentes a la vida humana. Se podría aplicar la metáfora de una herida que acaba cicatrizando, lo que no implica dejar de recordar lo que pasó, sino poder seguir viviendo a pesar de ello. Solamente aceptarlo, ¿no? Pasa, sufres, dices que no, negocias y después dices, ya ni pedo. Pues ya se murió, pues ya ni pedo. Se fue. Exactamente. Ahora mi energía va aquí. A las chaquetas. Exacto. Ya no está ella, pues ni pedo. A darle a la banda chaquetas. Ándale. Mientras se pasen por todas las fases, se le podría decir que es un duelo bien llevado. O sea, de que pasas por ellas, pasas, y no necesariamente en ese orden. Puedes entrar en la ira al principio, después en la negación, luego la negociación, la depresión y la aceptación. La última sí, forzosamente es la aceptación. Esa es la última. O la otra que es la de recuperación. Esa es la última, pero por la otra puede pasar primero depresión, negociación, ira y negación, y así te puedes ir. Pero es algo normal, natural, que siempre pasa ante la pérdida de algo o alguien. Para todos, ¿no? Significativo, sí, para todos. Entonces, mientras pase todas estas fases, se le podría decir que es un duelo bien llevado, ya que se lleve o no un proceso terapéutico, la gente va a pasar por estas facetas. De preferencia, sí hay que asistir a una cuestión o a un acompañamiento terapéutico, para que esto no evolucione ni sea algo patológico. En caso de que el duelo no se resuelva, se le denomina un duelo patológico y existen dos tipos de ellos. Y estos son, redoble de tambores, por favor. Duelo complicado o no resuelto. El duelo complicado o no resuelto es aquel en el que se dan alteraciones en el curso e intensidad del duelo, ya sea por exceso o por defecto. Y ya, así. Autores como Burgueios distinguen diferentes modalidades de duelo complicado, algunas de las cuales se superponen entre sí. Lo mismo se define de la siguiente forma: el duelo ausente o retardado. O sea, los que tienen síndrome de Down. Qué buen chiste. Especial. Los duelos son algo especial. Se produce una negación del fallecimiento con una esperanza infundada del retorno del fallecido o de la cosa terminada, padeciendo un intenso cuadro de ansiedad y deteniéndose en la evolución del duelo de la primera fase. Un duelo inhibido. Se produce una anestesia emocional con imposibilidad de expresar las manifestaciones de la pérdida. Entonces, el primero, negación total. Nel, esto se puede arreglar. Y así, sí, como yo con mi relación está fea. Maldita sea. Sí, tal cual. Sí, sí se puede arreglar. No, Alejandro del pasado, no se puede. Eso estaba más roto que tu corazón después de esa regla. Que tu calzón. Que tu calzón. No se puede, o sea, ya. Es una cosa que ya no hay remedio. El inhibido anestesio mis emociones a tal grado de que no paso por ninguna fase del duelo. O sea, sí, está bien. Y el duelo prolongado o crónico, con persistencia en la sintomatología depresiva más allá de los 12 meses preestablecidos. A veces puede durar un poco más. De los 6 a 12 meses preestablecidos, el duelo se tiene en la segunda fase. También está el duelo no resuelto, similar al anterior, permaneciendo el paciente fijado en la persona fallecida o el evento terminado y en las circunstancias que rodean la muerte o el evento, sin volver a su vida habitual. Hay una película muy buena que protagoniza Will Smith, donde hablan precisamente del duelo. No me acuerdo cómo se llama. Y en dado caso, pues la subiremos a Instagram y ya. Pero es muy buena, y entonces se ve aquí el duelo, que es un duelo no resuelto, porque a pesar, pasa mucho tiempo y el
chavo incluso está a punto de perder su compañía. Es una cosa bien bonita esa película. Y el duelo se ha detenido entre la segunda y la tercera fase. ¿No es la de su hijo, no, verdad? No, es una hija. Ah, ok. Alerta de spoiler. Duelo intensificado. Se produce una intensa reacción emocional tanto precoz, como tu novio, como mantenida en el tiempo. O sea, sufres mucho de forma muy rápida y se mantiene un buen rato. Y duelo enmascarado se manifiesta clínicamente por síntomas somáticos. Sí, que ya te empieza a doler el pecho y que ya lo recuerdas y te duele la cabeza y cosas así. Okay. Entonces, ahí está. Y reacciones de aniversario anormalmente dolorosas. Más allá del primer año, se presupone las relaciones de aniversario. No deben conllevar un serio recrudecimiento de las emociones. Entonces, cada vez que es su aniversario, te pones mal. Así como el de, ¿viste Karate Kid? Pero con Jade Smith. No. Ah, sí. ¿Sí? ¿Ves que el que es el Miyagi en esa película, que es Jackie Chan, todos los años agarra y arregla su coche y le da la madre y está ahí llorando y así? Sí. Justo, así. Okay. Ese es un duelo de aniversario, anormalmente doloroso. Entonces, pues sí, ahí está. Ahí está, ya, te chingamos. Y, por último, el duelo psiquiátrico. En esta forma de duelo se produce la aparición de un verdadero trastorno psiquiátrico. Se le da a los psiquiatras. Cumpliendo todos los criterios para su diagnóstico. Ciertos autores señalan que las personalidades de tipo narcisistas tienden a sufrir esta modalidad de duelos porque son particularmente sensibles a la pérdida de sus objetos amados. Sus tipos clínicos son el histérico, el deudo o la persona que termina, el doliente, se identifica con la persona fallecida, presentando el mismo cuadro que motivó su fallecimiento. ¿Sí? Más o menos. Otra vez. Se identifica con la persona fallecida, presentando el mismo cuadro del motivo de su fallecimiento. Entonces, esta persona murió de cáncer por fumar tanto, yo empiezo a fumar. O así. Sí. El obsesivo. La ambivalencia emocional a la que normalmente se enfrenta una persona obsesiva crea fuertes sentimientos de culpa que suelen abocar en una depresión grave o prolongada. Entonces, si de por sí ya la persona es obsesiva y estos pensamientos tienen rumiación de pensamientos, entonces su rumiación se va hacia la persona. Entonces empieza a generar sentimientos de culpa y eso lo lleva abajo a tener una depresión en una cuestión de comorbilidad. Es verdad. Sí, varias. El melancólico. Hay varias. Este cuadro clínico detecta la pérdida de la autoestima y la ideación suicida. O sea, ya entra en melancolía total. Sí. Ya es tristeza, melancolía. El maníaco, la manía del duelo. Todos estos son trastornos ya establecidos y solamente se mezclan, hacen una comorbilidad con el duelo y entonces se van a la verga. O sea, como ya tenían todos estos trastornos, pues solamente con esto pues ya se botan más. Ah, ok. O sea, estos los tenían y ya con el duelo se elevan más. Ándale. Botan. Imagínate una persona con depresión y de repente tú y yo somos los mejores amigos. Entonces, para todo andamos juntos, yo tengo depresión, pero pues ahí la voy sobrellevando. Gracias a ti la voy sobrellevando y ahí vamos. Y de repente, pum, accidente y te mueres. Pues ya chingo a mi madre, o sea, me voy todavía más profundo. Sí. Igual, una persona que es obsesiva compulsiva, pues igual, imagínate, hay un vínculo fuerte, de repente, chin, se va la chingada y pues ahí. Una persona con histeria, lo mismo. Una persona melancólica, igual. Un maníaco, y aquí se produce un cuadro de excitación psicomotriz y humor expansivo que evoluciona posteriormente a un cuadro depresivo. Las personas maníacas son personas muy enérgicas y siempre están como, ¡guay, me voy a comer el mundo! Y así como bien acá. Luego entraremos a ese cuadro de diagnóstico. Pero sí son muy así y entonces pues pasa lo mismo. Si de repente son muy enérgicos, llega el duelo, ¡pum!, se botan todavía más.
Recordando que todos estos tipos de los trastornos solamente son, como ya llamámosle así, mecanismos de defensa para afrontar lo que están viviendo. O sea, todo trastorno, toda cuestión aquí es para afrontar, para que tu cabeza no se vaya a la psicosis y entonces pierdas la realidad por completo. Entonces es una forma de afrontar todo lo que vivimos de forma, pues a veces no tan sana, pero es el único método que nuestro cuerpo, que nuestro cerebro y nuestra conciencia generó para afrontar esa cosa. Entonces, pues sí. Yo no sé qué ejemplo poner. Por ejemplo, el Joker, no sé si pasó por duelo. ¿Pasó por duelo? ¿Quién? El Joker. El Joker. ¿Cuál Joker? El de hace un año, hace dos, creo. Ah, fíjate, ahí vamos al delirante. No, ahorita, mira. Eso es. Insiste y mantiene la idea del fallecimiento de la persona. Entonces, por ejemplo, el Joker, es que el Joker ahí ya no, como tal, por ejemplo, pasa por duelo cuando lo dejan sin trabajo. Pero él ya, o sea, ya era una persona con ciertos delirios. Sí. ¿Por qué? Porque pues estamos viendo que la relación que tuvo, ella tiene sus años, pero si no has visto el Joker, alerta de spoiler, bríncate esta parte, ahorita no sé cuánto tiempo, pero vamos a estar hablando. Entonces ves que tiene una relación y pues resulta que no era real, entonces ahí se va al delirio. El mejor ejemplo, igual, alerta de spoiler, que ya no debe ser spoiler, porque esa película salió mucho antes de que yo naciera. En la película de Psicosis. ¿No la has visto? No. No, es que sí es un spoiler bien machín de la película. Pero bueno, pues ya luego la ves y dices, no, es que verga. Psicosis, no, me suena. Es de Alfred Hitchcock. Y no, ya es en blanco y negro. Sí, te lo juro, con eso te digo todo. Entonces la persona, el que está viviendo ahí, tiene un vínculo muy fuerte con la mamá, pero sí ya tenía como ciertas cuestiones de esquizofrenia, psicosis y delirio. Se muere la mamá. Cuando la mamá se muere, él no acepta la muerte. Inclusive saca el cadáver de, ¿cómo se llama? De pues, su féretro ya enterrada. Sí. Y la sigue viendo y platicando con ella, pero realmente él la ve. Sí. Pero no era cierto. Ahí no, esa no es un spoiler de la película, es un poco el spoiler de la serie, que salió mucho después, que se llama Motel Mates. Muy bueno, por cierto. Pero sí, o sea, ahí pues sí, si ya es delirante, su delirio se empieza a ir hacia la persona. Y entonces no se muere. Y estás ahí, y ay, qué bonito. Y te veo y platico y me contestas. También hay una donde el ¿cómo se llama? Es Beatbox, creo. Beauty Box. Ándale, creo que. Ajá, que ves que. ¿La has visto? Sí. Ves que tiene como un delirio, que está con su hermana. Ajá. Y le está haciendo hot cakes. Ándale. Y entonces como que despierta y no, él mismo puso la estufa y ya se estaba quemando. Ándale. Algo así. Justamente. Así. De hecho eso es duelo, ¿no? Sí, pues es la pérdida. Y si ya tenía tendencias psicóticas, inclusive una pérdida así puede detonar la psicosis. De hecho él creo que estaba como en duelo. No me acuerdo todo ya ese bien. Tiempo, porque ves que no salía, no tenía contacto con nadie. Ándale, sí. Ajá. Es una sintomatología, efectivamente. Bien. Y pues aquí se acaba el episodio de hoy, que tiene que ver con la muerte, y ya sea una muerte literal, que es la muerte de algún ser querido, Exacto. o con la muerte de algo un poco más simbólico, que puede ser la pérdida de un trabajo, que puede ser la pérdida de un objeto o cualquier otro tipo de pérdida. Cuando te gradúas puede ser. Ajá. Exacto. Cuando te gradúas pasas por un duelo. Bien. Y es un duelo que muchas veces, como sabes que te vas a graduar, es un duelo bien llevado y entonces ya hay una mayor aceptación. Pero sí es una pérdida. Digamos que imagínate que no fuera como tan así, que no supieras que se va a acabar y de repente, bueno, ya, aquí está tu certificado. Entonces es una Sí.
Ajá, pero sí, efectivamente. Muy bien, muy bien. Perfecto. Pues, ¿alguna otra duda? ¿Algo que quieras comentar? ¿Todo bien? Perfecto. Pues muchas gracias por vernos un viernes más. De ahorcar rucas Así es. con duelo. Con duelo. Así es. Vayan a funerales a conseguir. Exacto. Así, un primo consiguió a su esposa. Efectivo. Ahí lo deja. Ahí está. Vayan, chequen los funerales y pues cuídense mucho. Exactamente. Muchas gracias por vernos un viernes más. Un abrazo psicológico. Y pues esperemos les haya gustado este episodio. Les dejamos nuestras redes abajo. Ya saben, como siempre. Y nada. Pues compártanlo si les gustó, si les sirve la información. Si no, Chingadas. ahí está. Cuídense mucho. Nos vemos el próximo viernes. Recuerden que si se les muere algo, Lloré. pues sí, saquen la emoción. No se lo guarden. Sí, es malo. Sí, cuídense mucho. Bye.